Muy buenos días, mis apreciados oyentes. Que el Señor nos bendiga poderosamente, mis hermanos en la fe. Cómo hemos amanecido este día. Bendito sea nuestro Padre Celestial, porque nos da vida, nos da salud, nos da un ánimo bueno para empezar este día fundado en las promesas de su santa palabra, en la confianza en el Eterno, en el que tiene el control de tu vida. Y a pesar de que haya diversidad de situaciones, amenazas, terror, angustia, zozobra alrededor de ti, o incluso tú puedas estar viviendo esto en este momento, la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en su santa palabra, en su fidelidad, te hace estar en pie, listo siempre para vivir la vida. Gracias por ser parte de Lectura de Esperanza. Muchas gracias, queridos jovencitos y niños, por escuchar estas lecturas. Y a ti, anciano, querida dama, amados oyentes, mis agradecimientos. Leeremos para este día en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Reza las Sagradas Escrituras. Por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Bueno, hablar de temor, de fobia, de pánico, de angustia, casi es lo diario en la humanidad. ¿Esto fue así desde el principio? Absolutamente no, querido. No era ese el plan de Dios, que el ser humano viviera en zozobra, en pánico, con un sentimiento de sofocación. No era ese el plan de Dios. Eso vino a consecuencia siempre del pecado. Ahora, vivimos en una realidad que no la podemos negar. Tú vives allí, en una realidad que no se puede negar, es real. Ahora, ¿cómo enfrentar estas situaciones de miedo, de angustia, de zozobra, de pánico, temores? ¿Cómo enfrentarla? La palabra de Dios nos da herramientas a nosotros. ¿Cómo podemos vivir en paz a pesar de las angustias, los temores, los pánicos? Identificamos la angustia cuando experimentamos sensación que nos causa tanto desagrado, que puede tomarse en un dolor emocional a veces insoportable, debido a la liberación de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. La angustia genera manifestaciones a nivel físico, psíquico, emocional. Puede resultar alarmantes. En algunas ocasiones, inclusive, crisis que llevan a las personas hasta buscar asistencia médica. ¿Cómo poder detectar cuando ya tú estás pasando ya un límite que no es lo normal, por lo menos lo normal en relación a donde vivimos, a lo que nos ha tocado, ¿verdad? Se cuenta la historia de una pareja misionera en Camboya, de acá de Estados Unidos. En un momento determinado, era tanta la situación terrible que había alrededor de ellos, que la esposa le dice a su esposo: regresémonos para Estados Unidos ya, aquí demasiado, mucho bombas por un lado, balas por otro lado, violencia, regresémonos. Entonces le dijo el esposo: está bien, pero dame un mes para que experimentes algo. Cada día, cuando te sientas atemorizada o angustiada o desesperada o en pánico, repite una promesa de la santa palabra de Dios y luego podremos irnos. Así que el día en que ella se sintió afligida, aterrorizada por el movimiento que había allí de violencia, empezó a repetir una promesa. En el día en que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré. Al siguiente día, lo mismo, ella se sentía con un poco de ansiedad y luego repite otra promesa: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y así sucesivamente hasta que se cumplió completamente el mes. Cuando se cumplió el mes,
ella le dijo a su esposo, no tenemos por qué irnos. Dios está con nosotros. Él nos da fortaleza, nos anima. Así que te digo en este día también, tú dirás, así es fácil estar diciendo algo o tratando de consolar a alguien porque no estás pasando la situación. Y sí, querido, tienes razón. Empatizar, tratar de ponerse en los zapatos de otra persona no es fácil. Y aunque uno quisiera, a veces no alcanza a comprender el sufrimiento, la angustia que cada uno está pasando. Pero no nos podemos quedar ahí. Si tú estás cayendo en una situación donde ya te comportas con miedo súbito de repente, incomodidad intensa, algunos síntomas físicos y psíquicos como dolor, molestia torácicos, sensación de asfixia, inestabilidad, desmayos. Ya estás en una crisis realmente. Ya necesitas de verdad ayuda, definitivamente. Algunas claves para superar la angustia. ¿Cómo podemos hacer? Antes de ello, déjame explicarte. La angustia es el estado de intranquilidad, inquietud muy intensa, causado especialmente por algo que nos desagrada o por la amenaza de una desgracia que ha sucedido o que uno piensa que va a suceder. También el diccionario define que la angustia es ese sentimiento difuso, sin concretar el motivo a veces realmente dónde apoyarse y aparece como una reacción frente a una amenaza sin determinarla a veces o un peligro desconocido. A veces nosotros solemos confundir angustia con miedo, con pánico, pero el miedo siempre se refiere a algo concreto, es objetivo y delimitado. Miedo, por ejemplo, a las arañas, a la oscuridad. Yo recuerdo cuando estaba pequeñita, había aceptado a Jesús en mi corazón de la edad de 7 años y me decían alrededor de mi casa, pero tú has aceptado a Jesús y eres una miedosa. Entonces, en mi casa, mis padres, mis familias, ellos no podían concebir algo así. Y yo dije, realmente que tienen razón. Si yo confío en Dios, pero no había experimentado en realidad, personalmente, lo que era confiar en el Señor. Así que un día me atreví y dije, bueno, le tengo un gran miedo a la oscuridad, así que para la oscuridad voy. La enfrenté. Pero no la enfrenté sola, querido. La enfrenté con las promesas de mi Cristo Jesús. Y allí me quedé en el solar a oscuras un día. Y quiero decirte, experimentaba todo lo que me decían. Va a venir un perro negro. Ahí sentía hasta cómo respiraba el perro. Un miedo terrible. Veía las ramas que se mecían y yo veía que eran monstruos. Y es así, querido. Los niños pasan temores así que no podemos andarlos engañando. Hablemosle la realidad. Presentémosle a donde puede fundarse cuando tiene miedos. Y eso es para nosotros los adultos también. Así que gracias a Dios, al poder de Dios, a la confianza en las promesas del Señor, y que creía que era un Dios real y grande. Así le dije yo, Dios mío, he aceptado tu sacrificio, soy salva por ti, pero ¿por qué tengo este gran miedo? Si tú eres real, Señor, en mi vida, haz un milagro en mi vida. Y quiero decirte que no es que pues, no tengo mis temores de vez en cuando. Claro que sí, soy humana. Pero desde ese momento desaparecieron todos esos temores. Ayuda a tus hijitos, a tus jóvenes. Descubre los temores que tienen. Óralos, preséntalos al Señor y experimenta el poder del Señor en tu vida. Ese milagro que Dios hace. Yo lo experimenté y me sentí descargada. Bendito sea el Señor. Los miedos entonces siempre se refieren a algo concreto. El miedo es el temor que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido, como la fobia, ¿verdad? La cobardía. Ahora, el pánico es un miedo masivo, es una relación doble o triple de el miedo, que se produce por una situación inesperada, que sobrepasa nuestra situación. Un terremoto, por ejemplo, una catástrofe. Así que la angustia es esa congoja, el dolor, tristeza, zozobra. Te sientes agobiado, desconsolado. Busca consuelo en Cristo Jesús, querido. O en un hermano allí, un vecino al que le puedas contar y que te apoye. Así que practicar
ejercicios relajantes nos ayuda también, pero lo más importante es la confianza en Dios. Una de las claves para superar la angustia es tomar conciencia de las propias posibilidades y desarrollarlas, querido. Bueno, tengo esta limitación, hay que considerar lo que podemos y no podemos hacer, pero en el Señor podemos hacer todo con la ayuda de Él, porque Él está a nuestro lado. Hay que bajar la lista de exigencias. A veces te exiges tanto y hay que ir paso a paso en las cosas, reflexionar, rebajar el nivel de exigencia en tus responsabilidades, de aspiraciones, no todo lo puedes hacer bien. Hay algo en lo que vas a fallar. Somos humanos. Necesidad de elegir una opción. La ambigüedad, la duda frente a esto no es bueno. Es mejor elegir, tomar partido. Equivocarse es aleccionador, querido. Pero continuar con la angustia, de la ambivalencia, de la duda, de la zozobra, eso no es saludable para ti. Rescatar los aspectos positivos, potenciar todo aquello que te permite o te ha proporcionado bienestar, compañía, admiración, respeto, ¿verdad? Si has tenido una crisis de angustia o de pánico, hay que acompañar, recomiendan algunos psicólogos. Reprochar a una persona que está temerosa, angustiada por los síntomas que presenta, no ayuda, sino más bien hay que acompañar en el malestar. Hay que decirle que va a pasar, ¿verdad? Que no es eterno. No tomar una postura alarmista, porque a veces uno preocupa más a la persona que está afligida. Practicar ejercicios de relajación, buena alimentación balanceada. Esto tiene que ver en estos estados emocionales extremos que a veces nosotros tenemos. Descanso, sobre todo la confianza en Dios, querido. La gente muere de desesperación, de estrés, de ansiedad, de angustia, de desesperanza, por no confiar en las promesas del Señor. Es tan fácil, querido. Si creemos en cualquier cosa, ¿por qué no creer en la santa palabra de Dios? No importa que tú seas encumbrado, o que tengas mucho dinero o poder, o seas dueño de una gran empresa, o no tengas nada. Confía en el Señor. ¿Qué te cuesta? Así que hagamos entonces que la gente que se sienta de esta manera, angustiada, con zozobra, respire. Una técnica es respirar dentro de una bolsa plástica. De esa forma se consigue que se reduzca su hiperventilación, que es la causa fisiológica de la crisis de angustia que algunos presentan. La angustia se caracteriza por un profundo malestar psicológico y físico a la vez, y suele conllevar algunas alteraciones del organismo, como taquicardia, hipersudoración, mareos, temblores, sensación de opresión en el pecho. Así de que vayamos entonces con la ayuda de Dios, ayudando a esta gente, ayudándonos nosotros mismos. ¿Cómo? Lee la palabra de Dios, preséntale a Dios en oración las cosas. Mas tú eres escudo, dice Salmos 3:3, alrededor de mí, mi gloria y el que me levanta. Job 11:18, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Dónde está tu confianza? Eso es muy importante, querido, para esas zozobras que te dan, esos temores. Pueden estar allí, pero no te van a estar acabando tu vida ni enfermándote más de la cuenta. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré. Salmos 3:5, yo me acosté y dormí, y después desperté, porque Jehová me sustenta. Él es el que te sustenta, querido. Salmo 23:3, confortará tu alma, te guiará por senda de justicia. Y Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que salgamos de ese impasse, querido. Presentémosle, llevémosle todas estas cosas a Dios en oración, ¿verdad? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor del corazón. Primera de Juan 4:18. Filipenses 4:6, lo que leíamos, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias, sabiendo que vas a recibir del Señor, porque si estamos dudando, somos como las olas del mar. Así que ten seguridad, ejercítase en la fe con la ayuda del Señor, ¿verdad? ¿Qué produjo
el cambio en esta pareja, en esta mujer que tenía miedo y ya quería regresarse y no cumplir la misión que Dios les había encomendado como pareja? Ella misma respondió: ahora sé por experiencia personal que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier cosa que yo piense, que yo sienta, que yo enfrente. Dios te ayuda a vencer tus temores, tus angustias, tus zozobras, cuando tú los reemplazas con la maravillosa palabra del Señor. Apreciado, jovencitos, niños, yo no sé cuáles son tus angustias o tus temores. El Señor los conoce, pero háblalos, decláraselos a Él. Pero no los pases repitiendo así, no, repite las promesas del Señor. Amado oyente, ¿hoy hay temor en tu corazón? ¿Alguna preocupación? Sé que las hay. ¿Angustias? Llevémoslas ahora mismo ante el Señor. Digamos: Padre amado, en el bendito nombre de Cristo Jesús te entrego mi vida, mis temores, mis perplejidades. Esta angustia que ahoga mi vida, que me quita la paz. Entrego esta preocupación que por muchos días ha estado ocupando mi mente sin encontrar salida ni solución. Por favor, mi amoroso Señor, Dios mío, dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Abre las puertas de tu corazón a Cristo Jesús. Lee su palabra. Háblale a Él en oración. Deja que Él te conforte. Hay muchos que buscan tanta ayuda profesional y está bien, querido, pero ve primero a la fuente correcta, a Cristo Jesús, si Él lo permite. Nos encontramos próximamente. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.